vamos a empezar con la primera clase de estequiometría, ¿sí? Que forma parte del tema 1. Entonces, vamos a hablar de lo que es la reacción química, cómo se expresa, el balanceo de las ecuaciones químicas y la interpretación que tienen a un nivel molecular y lo que llaman molar. Por ejemplo, al reaccionar el ácido fosforoso, fíjense, hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 3, con una cantidad suficiente de hidróxido de sodio se forma el hidrógeno fosfito de sodio. Lo tenemos acá. ¿Cómo represento esto que estoy hablando? Bueno, pongo primero los reactivos, una flecha que indica el sentido de la reacción y después los productos. Acá está reaccionando el ácido fosforoso, ¿sí?, con un hidróxido, el hidróxido de sodio, para dar la sal, hidrógeno, fosfito de sodio y agua. Siempre que reaccione un ácido y una sal, perdón, y un hidróxido, se generará la sal y agua. Pero si yo me fijo acá en esta primera ecuación, yo tengo, por ejemplo, un átomo de sodio acá y acá tengo dos átomos de sodio en la sal. Y, por ejemplo, acá tendré 3, 4 átomos de hidrógeno y acá tengo un átomo de hidrógeno acá y dos acá, 3. Entonces, esto es lo que no puede suceder, porque no se puede generar más masa o destruir elementos, ¿sí? La cantidad de elementos que yo puse como reactivos tiene que ver en la misma cantidad de productos, en los productos. Entonces, eso se llama balancear, ver que haya la misma cantidad de átomos tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, veámoslo, el fósforo. Tengo un átomo de fósforo de este lado y acá tengo un átomo de fósforo. Perfecto, eso está balanceado. Lo del sodio, decíamos, dos átomos de sodio a la izquierda y acá, fíjense, acá teníamos dos átomos de sodio. En realidad, el 2 este se lo tengo que poner de este lado. No lo pongo acá abajo como subíndice, porque ahí estaría cambiando la fórmula. Yo no quiero cambiar la fórmula. Entonces, por eso agrego un 2 acá. Acá tengo en átomos de oxígeno, 3 átomos de oxígeno más 2 que tengo acá son 5. Y acá tengo 3 y acá tendré que poner un 2 para que me den justamente 5 y 5 átomos de oxígeno. Y por ejemplo con el hidrógeno de este lado tengo 5 átomos de hidrógeno, ¿no? 3 acá y 2 del hidróxido de sodio. Bueno, fíjense que acá tengo un átomo de hidrógeno y acá 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Y allí está balanceado, ¿sí? La misma cantidad de átomos los tengo de misma naturaleza, lo tengo en las dos partes de esto que llamamos ecuación química justamente, que es la representación de una reacción química. Entonces acá abajo estamos comparando entonces las cantidades de cada átomo. Entonces, tengo 5 átomos de hidrógeno de este lado, 5 átomos de hidrógeno en la zona de los productos, un átomo de fósforo como reactivo, un átomo de fósforo como producto, 2 átomos de sodio, 2 átomos de sodio como producto. Partí de 5 átomos de oxígeno y de este lado tengo 5 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces tengo la ecuación balanceada. A partir de que yo balanceo puedo hacer después cálculos, porque si yo hago algún cálculo, no sé, de cantidad de producto generado y no tengo balanceada la ecuación, entonces no me va a servir, voy a estar errada eso. Bueno, por ejemplo, acá tenemos el ácido carbónico reacciona con hidróxido de aluminio para generar la sal neutra. Entonces, a mí me dan esa consigna. ¿Yo qué hago? Tengo que conocer las fórmulas. El ácido carbónico, justamente lo vimos hoy, más el hidróxido de aluminio, que da el carbonato de aluminio. Fíjense que me dicen la sal neutra. ¿Por qué me dice la sal neutra? Porque indica que no quedó ningún átomo de hidrógeno del ácido de partida. No es un hidrógeno carbonato, sino que es un carbonato de aluminio, más agua. Entonces, ahora tengo que balancear.
Porque acá, por ejemplo, antes de esto, vamos a mirar. Tenemos un átomo de carbono acá, proveniente del ácido, y acá tenés 3 átomos de carbono en la sal, ¿ves? Entonces, ¿qué me está faltando? Átomos de carbono. Que tendría que poner acá. 3. Ahora lo vamos a mirar. Después, ¿qué otra cosa es diferente? El aluminio. Un átomo de aluminio y acá tenés 2. Entonces tengo que poner un 2 acá. ¿Sí? Y bueno, seguramente los hidrógenos y los oxígenos tampoco van a estar balanceados porque acá tengo 2 hidrógenos más 3 de acá son 5 y acá tengo 2. Pero normalmente cuando balanceamos algunos átomos ya los otros quedan automáticamente balanceados, pero tengo que chequearlo igual. Entonces, 3 átomos de carbono van a provenir de 3 moléculas de ácido carbónico. Le ponemos un 3. Y 2 moléculas de hidróxido de aluminio. ¿Sí? Y ahí queda balanceado el aluminio y el carbono. Veamos los hidrógenos. Porque acá tendría 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, más 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno del hidróxido, son en total 12. Y acá teníamos inicialmente una molécula de agua. Entonces tendré que poner 6 moléculas de agua. Y me quedan balanceados entonces los átomos de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Bueno, muy bien. Por ejemplo, ahora, el cloro se combina con hidrógeno para generar cloruro de hidrógeno. Uno puede tender a pensar que un átomo de cloro se combina con un átomo de hidrógeno, pero en realidad en condiciones normales, el cloro se encuentra como una molécula gaseosa que es diatómica. Esta es una sustancia simple donde 2 átomos de cloro se unen y forman esto, la molécula de cloro gaseosa. Así que cuando me dicen el cloro reacciona con hidrógeno, estamos hablando de sustancias simples, gaseosas, en este caso diatómicas, ¿no? No puedo poner un átomo de cloro reacciona con un átomo de hidrógeno. Lo que tengo que poner son las moléculas que yo encontraría en la naturaleza habitualmente. Por eso digo, bueno, la molécula de cloro más una molécula de hidrógeno genera cloruro de hidrógeno. Hidrógeno, cloro, gas. Fíjense que acá si tengo 2 átomos de cloro, entonces tendré que poner un 2 y me queda balanceado el hidrógeno. Ahora, entonces, ¿yo cómo interpreto esto? Puedo decir que, bueno, una molécula de cloro se combina con una molécula de hidrógeno para generar 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. Hablo todo moléculas, esa es una información molecular. Estoy diciendo, bueno, una molécula de una cosa con otra molécula forma otra molécula. Ahora, supongamos que ahora yo utilizo este recurso de las masas atómicas y digo, bueno, yo de la tabla periódica puedo decir que un átomo de cloro, ¿sí? Si miro en el grupo 7, si tienen a mano la tabla periódica y se fijan en el grupo 7 está el cloro. El Z es 17 y el peso atómico es 35,45 UMA o unidades de masa atómica. Entonces, una molécula de cloro, que serían 2 de esos átomos, es el doble. Entonces 2 por 35,45 pesa la molécula 70,9 UMA. Lo mismo para el hidrógeno, pesa 1 UMA. Entonces una molécula de hidrógeno pesa 2 unidades de masa atómica. Y para el ácido clorhídrico, o perdón, el cloruro de hidrógeno en este caso porque es gas, sería la masa 35,45, que es lo que pesa el átomo de cloro, un átomo de cloro, más 1, que es lo que pesa un átomo de hidrógeno, o sea que pesa 36,45 UMA. Entonces, ahora, si yo entonces me fijo en las masas, fíjense que tengo 70,9 UMA de cloro, más 2 UMA del hidrógeno, que pesa 72,9. Y si me fijo en la masa de 2 moléculas de cloro de hidrógeno, son 72,9 UMA. Entonces, se ha producido una conservación de la masa. ¿Sí? Yo partí de una masa y llego
digamos, se transforma químicamente en otra cosa, pero la masa se tiene que conservar, ¿sí? Esto es un poco lo que uno hace también cuando balancea. Porque si yo acá no hubiera puesto un 2 en el cloruro de hidrógeno, me daría la mitad de UMA, ¿no es cierto? Me daría que partí de 72,9 y llegué a 36,45 UMA, cosa que no puede pasar, pues la masa se tiene que conservar, no se puede destruir o no se puede generar más masa de partida. Bueno, entonces, desde el punto de vista molecular, dijimos, un mol de moléculas de cloro reacciona con un mol de moléculas de hidrógeno para generar 2 moles de moléculas de cloro de hidrógeno. En realidad dijimos antes una molécula de cloro más una molécula de hidrógeno generan 2 moléculas de ácido clorhídrico. Ahora, supongamos que en vez de una molécula tomamos un grupo grande de moléculas, tomamos un número tan grande como 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si entonces ya no decimos una molécula de cloro, sino 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Reaccionan con 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Esa cantidad de moléculas la llamamos un mol. Y ese número lo llamamos número de Avogadro, a esta cantidad de moléculas. Entonces ahí, en vez de tomar, repito, una molécula, tomamos 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y decimos que eso se llama un mol. Entonces, podemos decir ahora sí, un mol de moléculas de cloro reacciona con un mol de moléculas de hidrógeno para generar 2 moles de moléculas de cloruro de hidrógeno. Simplemente en vez de una molécula tomamos un grupo más grande de moléculas, a la que llamaremos mol. Entonces, ¿qué masa tiene un mol de moléculas? Bueno, la masa de un mol de moléculas es la masa en UMA, pero expresada en gramos. Entonces, un átomo de cloro, ¿sí? Un átomo de cloro pesaba 35, me he puesto por acá, pesaba 35,45, ¿no? Una molécula de cloro pesa 70,9 UMAS. Un mol de moléculas de cloro, es decir, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloro pesan 70,9 gramos. Es decir, el valor numérico es el mismo, lo único que le cambiamos es la unidad. ¿Sí? Un mol de hidrógeno pesa 2 gramos. Un mol de moléculas de cloruro de hidrógeno pesa 36,45 gramos. ¿Sí? Entonces, la UMA, como yo les había contado en la clase pasada, se propuso para no usar masas en gramos muy chiquititas, porque imagínense el peso de un átomo, es muy, muy chiquito. Entonces, para eso usamos UMA. Cuando ya empezamos a tomar, en vez de un átomo, un mol de átomos o un mol de moléculas, entonces el número se hace más grande. Y le ponemos la unidad de gramos. Entonces, vamos a llevar a gramos lo que vimos antes. El cloro, un mol de moléculas de cloro pesa 70,9 gramos. Un mol de hidrógeno, 2 gramos. Eso serían 72,9 gramos. ¿Sí? Y 2 moles de moléculas de cloruro de hidrógeno sería 2 por 36,45 gramos, o sea, 72,9 gramos. ¿Ven? Se mantiene o se mantiene la masa o se conserva la masa, tanto hablemos en UMAS o en gramos. Simplemente lo que estamos haciendo es cambiar la unidad. Bueno, entonces un problema sencillo, como ¿cuántas moléculas de el ácido arsénico permiten obtener 2,77 gramos del arseniato de bario? Entonces, planteamos la reacción. Esta sal se va a generar a partir del ácido y el bario que va a provenir del hidróxido de bario. Por eso planteamos la reacción. Vamos a ver las moléculas, por ejemplo, 2 moléculas de ácido arsénico se combinan con una molécula de hidróxido de bario
para generar una molécula de arseniato de bario y 2 moléculas de agua. O yo puedo decir, bueno, en vez de moléculas, de 2 moléculas, tomemos un mol de moléculas. Entonces decimos 2 moles, ¿sí? 2 moles de ácido arsénico se combinan con un mol de hidróxido de bario para generar un mol de arseniato de bario y 2 moles de agua. Si ahora de esos moles yo les pongo en unidades de masa, les pongo la masa, entonces digo, bueno, ¿cuánto pesan 2 moles del ácido arsénico? Son 283,84 gramos de ácido arsénico. Se combinan con 171,34 gramos de hidróxido de bario para generar 419,18 gramos de arseniato de bario. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos todos los niveles de información, una información molecular, ¿sí? de la reacción o de la ecuación química, una información en términos de moles, ¿sí? Cuando tomo un conjunto grande de moléculas, y si utilizo entonces los pesos atómicos y sumo los pesos atómicos de cada uno de los elementos involucrados en la fórmula, ¿sí? Entonces puedo pasar a una información en unidades de masa de gramos. Bueno, teníamos el ejercicio decía cuántas moléculas del ácido arsénico permiten obtener 2,77 gramos del arseniato de bario. Bueno, entonces escribimos la reacción, vemos la información, vamos a ver cómo resolvemos esto. Acá está de nuevo la reacción y vamos a hacer reglas de 3 simples. Vamos a decir, por ejemplo, 419,18 gramos del arseniato de bario, que es lo que pesa un mol de la sal, ¿sí? Se genera a partir de 2 moles del ácido arsénico. ¿Está bien? 2 moles de ácido arsénico. 2,77 gramos del arseniato de bario. Y bueno, ¿cuántos moles de ácido arsénico voy a requerir? Entonces multiplico 2,77 por 2 dividido 419,8, que es lo que tenemos acá. Yo requeriría 0,01322 moles del ácido arsénico, pero me lo pide en moléculas a la información, no en moles. Yo sé que entonces un mol está formado por 6,022 por 10 a la 23 moléculas. 0,01322 moles serán 7,9588 por 10 a la 21 moléculas de ácido arsénico. ¿Ven? Y acá tenemos entonces nuestra información o el resultado que queríamos obtener. Bueno, para la clase que viene vamos a arrancar corrigiendo o discutiendo esto que está acá, expresar la reacción química balanceada y nombrar todas las sustancias químicas. Entonces yo les propuse acá 4 reacciones. Están expresadas las fórmulas. Reacción entre, en este caso, cloruro férrico más hidróxido de potasio para dar hidróxido férrico. Acá en realidad, sería cloruro férrico. Eso está mal. Esto es, déjenme que lo arreglo, esto es cloruro férrico. Quise poner. O sea, salió cualquier cosa. Cloruro. No, está bien. Estamos haciendo el hidróxido, no. Está bien. No, está bien, está bien. Y bueno, y así. Tenemos estos 4. Entonces, traten para la próxima de expresar la ecuación química y balancearla. Y poner los nombres de las distintas sustancias. Entonces seguimos aprendiendo nombres. Bien. Además de que existen esas cantidades químicas, como hemos visto, moles, por ejemplo, existen otras como el equivalente químico. Esto ya lo vamos a ver en la clase que viene y es otra forma de expresar cantidades. Lo único que tiene una ventaja, que es yo puedo llegar a resolver problemas de estequiometría sin tener que balancear algunas ecuaciones, porque a veces es complicado. Entonces, directamente se usa el equivalente químico, pero eso ya va a ser tema de la
próxima clase.